Frank Sinatra. Gracias. La voz. Y ahora una canción de Cole Porter. I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you are part of me. I've got you under my skin. I have tried not to give in. I have said to myself, this affair is not gonna move so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well I've got you under my skin. La verdad es que muy pocas personas en mi línea de trabajo, en el negocio del entretenimiento, han alcanzado una fama semejante. Sinatra ha llegado a la cima de la montaña más alta. Frank está a la altura de la montaña Everest. No existe duda en mi mente de que él ha sido el cantante masculino más famoso de la historia. Tenía la habilidad de mantener hipnotizada a la audiencia. El público hacía cualquier cosa por él. Nadie, hasta ahora, expresa una canción y la emoción de su letra como lo hace Frank Sinatra. No me importa si canta o dice la letra. En mi opinión, las letras son tan emotivas que casi no hace falta cantar. I've got you under my skin, and I love you under my skin. El 12 de diciembre de 1915, cientos de inmigrantes llegaron a este puerto de todas partes del mundo, tal como lo hacían casi todos los días en esa época. La mayoría era pobre y había soportado grandes penurias durante su viaje, pero soñaba con una nueva vida en una nueva tierra. Muchos habían llegado del viejo mundo, Europa. Entre ellos se encontraban los abuelos de Francis Albert Sinatra. Se asentaron en Hoboken, Nueva Jersey, sobre el Hudson, justo frente a Manhattan. Hoboken es donde empieza el resto de América. Natalie Garavente Sinatra dio a luz a su hijo en el 415 de la calle Monroe. Fue un parto difícil. El bebé pesaba 13 libras y media, unos 7 kilogramos. Los forceps del doctor dañaron el rostro y el cuello del niño y le perforaron un tímpano. El bebé no respiró hasta que su abuela hizo correr agua fría sobre él. Natalie, a quien le decían Dolly, había estado casada con Martin Sinatra durante 6 años y medio. Sus padres eran de Génova, en el norte de Italia. Dolly era partera y en su tiempo libre ayudaba al Partido Demócrata local. Los padres de Marty Sinatra eran de Sicilia. Martin era bombero y practicaba boxeo. Francis Albert fue su único hijo. Sinatra se dio cuenta de la necesidad de ser fuerte durante su infancia en un vecindario realmente mixto. Fue durante la prohibición en los Estados Unidos. Era una zona pobre y era bastante violenta. No había guerra de pandillas, pero sí había otros problemas. Había territorios demarcados y uno debía fijarse por dónde caminaba. Era peligroso meterse en territorio prohibido. Muchas veces cuando tenía que hacer algún trámite, tomaba el camino más largo para evitar ciertas zonas, pues si me veían podían matarme. Los más discriminados eran los negros, pero después estaban los italianos.
Creo que el hecho de ser italiano afectó su personalidad. Tuvo que enfrentar muchos cambios, su estilo de vivir varió mucho durante su vida. Hubo muchos momentos altos y otros momentos bajos. El temperamento italiano es como un ancla para él. Ese es su cable a tierra. Durante su juventud, Sinatra fantaseó con ser ingeniero, pero a pesar del enojo del padre, pronto abandonó esa ambición. Se dedicó a la música cuando terminó la secundaria. Su madre era más extravagante y siempre apoyó su deseo de cantar, a pesar de que no era una profesión tradicional. Al principio, cuando era un niño de 10 o 11 años, cantaba en la escuela y en el coro de la iglesia. También cantaba durante los picnics y otros eventos similares. Cantaba siempre que podía y por eso me di cuenta de que quería convertirme en cantante. Era realmente lo que más me gustaba hacer. Durante la secundaria continué cantando en las fiestas escolares y con la orquesta. Cantaba en todos los eventos especiales. Y de a poco fui progresando hasta que comencé a cantar por dinero. Me convertí en lo que se llama un profesional y dejé de ser amateur. Sinatra apareció en público por primera vez en el programa para aficionados del Mayor Bowes, un programa de radio de Nueva York. Da vueltas y vueltas. ¿Y dónde se detiene? Nadie lo sabe. Damas y caballeros, amigos, volvemos a traerles nuevos rostros y talentos. Los aficionados de hoy son las estrellas del mañana. Gira la rueda de la fortuna. ¿Quién es el portavoz del grupo? Yo me llamo Frank y estamos buscando trabajo. ¿Puede ayudarnos? Aquí los tienen, amigos, el cuarteto Hoboken. We'll shine up to you, everybody come behind you, do you? You'll make the whole world shine. Shine and sway your bluesy. Ah. Shine, start with his shoesy. Ah. You'll make the whole world shine. El cuarteto Hoboken ganó la mayor cantidad de votos en la historia del programa y comenzó a viajar por el país. Cobraban los cuatro $75 semanarios. Sinatra se convirtió en cantante profesional a los 19 años. Entonces Bing Crosby era la gran sensación popular. From May to December, but the days grow short when you reach September. Cuando Sinatra llevó a su novia a ver a Bing Crosby en Nueva Jersey, cambió su vida. Sinatra decidió que aunque no quería sonar como Crosby, sí quería ser tan famoso como él. Pronto dejó el cuarteto y se convirtió en solista. Aceptaba trabajo de cantante en donde se lo ofrecieran. A veces cantaba en bares y cabarets a cambio de sándwiches y cigarrillos. Después de bombardear a todos con solicitudes de trabajo, consiguió algunas fechas para cantar gratuitamente en la WNEW, una radiodifusora de Nueva York. Fue muy afortunado que naciera en Nueva Jersey y se hiciera conocer allí primero. Sus admiradores de Hoboken lo seguían por todas partes y lo alentaban a seguir adelante. Al mismo tiempo, estaba cerca de Manhattan, se tomaba un subterráneo, se bajaba en Broadway e iba a los restaurantes y bares donde interactuaba con la gente de la farándula. Tenía lo mejor de dos mundos. El 4 de febrero de 1939, Frank se casó con Nancy Babata. Ella era secretaria y ganaba $25 a la semana. Hacía 4 años que se conocían. Pasaron su luna de miel en la casa nueva que compraron sobre la calle Audubon en Nueva Jersey. No ganaban suficiente para irse de viaje. Nancy pidió un adelanto de $15 para pagar unas fotos y ayudar a Sinatra a promover una grabación, misma que había hecho el día anterior a la boda. Nancy
Dorsey le envió las fotos a Harry James. James se había separado hacía poco de Benny Goodman y había formado su propia orquesta. Después de recibir las fotos, fue a escuchar a Sinatra en Inglewood, Nueva Jersey, y lo contrató. Grabaron All or Nothing at All en agosto. A pesar de que esa canción se convertiría en uno de sus éxitos más grandes, en ese entonces solo vendió 8,000 copias. Tommy, ¿podrías tocar la pieza nunca? Preocupado porque las cosas no avanzaban con Harry James, Sinatra solicitó una audición con Tommy Dorsey, el director de una de las orquestas de swing más famosas de Estados Unidos. El cliente dijo, nunca digas nunca. A Sinatra le gustó que en la orquesta de Dorsey el cantante ocupaba un lugar más central, y a Dorsey le gustó la voz de Sinatra. Después de trabajar con James por 7 meses, Sinatra se unió a la orquesta más famosa. La técnica vocal de Sinatra se apoyaba en un extraordinario control de la respiración. Dorsey lo influenció mucho. El tono suave y continuo del estilo de Dorsey impresionó a Sinatra, quien trató de imitar el sonido del trombón de Dorsey con su voz. Para perfeccionar su control respiratorio, Sinatra solía cantar bajo el agua, reteniendo el aire el mayor tiempo posible. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song, the melody haunts my memory, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago, and now my consolation lies in the stardust of a star. Las grandes orquestas eran muy disciplinadas y centradas en sus metas. Quienes trabajaban en ellas no hacían otra cosa. La orquesta ocupaba todas sus vidas. Todo se centraba en la música y creo que por eso sonaban tan bien. Pasaban mucho tiempo juntos. Funcionaban como un motor bien ajustado. Con la canción I'll Never Smile Again, Sinatra alcanzó por primera vez el primer puesto entre los éxitos musicales. I'll never laugh again. What good would it do? Frank y yo vivíamos juntos cuando él se unió a la orquesta. Frank había realizado varias grabaciones con la orquesta. Creo que I'll Never Smile Again fue su primer proyecto importante como solista. En ese entonces vino a verme al teatro Paramount y me dijo, Buddy, creo que ya no podremos seguir viviendo juntos. Me pareció raro porque yo pagaba las cuentas. Le pregunté por qué y me dijo, es que me molestan las muchachas y la gente que me pide autógrafos. No tengo tiempo. Así que
Nos separamos y no sé qué habrá sido de su vida. Lo que pasó fue que Sinatra decidió arriesgarse. Se convirtió en solista en 1942. Con Dorsey se había convertido en el cantante más popular de América. Siempre se ha especulado sobre las causas de la separación artística de Sinatra y Dorsey. Después de una compleja serie de negociaciones, Dorsey le permitió marcharse, pero su contrato le permitió exigir el 40% de todo lo que ganara Sinatra en adelante. Frank tuvo que acceder. Pasarían años antes de que tuviera suficiente dinero para comprarle el contrato a Dorsey. In the roaring traffic's boom, or in the silence of my lonely room. Decidí que alguien debía desafiar a Crosby. No sé por qué. Tal vez porque había poseído el trono durante tantos años. Y pensé que la gente estaba lista ya para escuchar a alguien nuevo. Un nuevo tipo de cantante. Por eso dejé la orquesta. Y en verdad fue un gran riesgo. ¿Y qué pasó? Pues se desató la tormenta. Hacía 8 espectáculos por día. 8 espectáculos. ¿Qué les parece? Un día cuando estaba en la secundaria fuimos a verlo. Llegamos a las 4 de la mañana para poder entrar al Paramount a ver a Frank Sinatra. Esperamos en la calle. Había una muchedumbre inmensa y la gente perdió el control. Eran tiempos maravillosos. And its torment won't ever be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Jamás fui una de las que gritaban y se desmayaban. Pero entiendo que sí había algo. He discutido el tema con muchas personas. En mi opinión, Sinatra poseía un don especial. No sé qué era exactamente, pero las muchachas se volvían locas por él. Lo acosaban todo el tiempo. Y no era solo por su aspecto. Él tenía una calidad de voz especial, una voz maravillosa. Expresaba las canciones de una manera muy emotiva. La voz de las estrellas, venta de bonos para la guerra. En Hollywood, California, se realiza un torneo de golf con el propósito de recaudar fondos para la guerra. Bing Crosby inicia el torneo. Frank Sinatra lo observa desde lejos. Dice Frank que comparado con Bing Crosby y Bob Hope, él es solo un novato del juego. Debido al daño causado a su oído al nacer, Sinatra fue rechazado por las Fuerzas Armadas. La prensa criticó el hecho de que Sinatra no fuera a la guerra, pero no pudo cuestionar su colaboración con la propaganda patriótica. They'll say it's all right with me. People will say we're in love. Ahora quisiera presentar a un joven que solía cantar con nuestra orquesta. Damas y caballeros, la voz. Saturday night is the loneliest night of the week. Siempre se ha hablado del éxito de Frank. Frank pensaba que la gente se sentía sola y se identificaba con sus canciones. En mi opinión, eso es cierto. En especial durante la guerra, Frank se hizo muy popular. Las baladas que cantaba tocaban a cada muchacho y muchacha soltero que esperaba el regreso de su novio o novia. Saturday night is the loneliest night of the week. I sing the song that I sang for the memories I usually see.
until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. Until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. El éxito de Sinatra comenzó a afectar su vida familiar. Cuando Nancy dio a luz al segundo hijo de la pareja, él estaba a 5,000 kilómetros de distancia filmando una película. Hollywood decidió aprovechar la fama del cantante y en poco tiempo su carrera de cine se volvió casi tan importante como su música. New York, a wonderful town. The Bronx is up and the Battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, it's a wonderful town. Let's have a ball tonight. We're going home tonight. What is America to me? A name, a map, or a flag I see, a certain word, democracy. What is America to me? En la mayoría de sus primeras películas hacía papeles muy parecidos a su vida real. A house I live in, a plot of earth, a street, a grocer and a butcher, and the people that I meet. The House I Live In era la historia de un cantante de éxito con conciencia social. La película se basó en una idea del mismo Sinatra. Él hizo el rol principal y ganó un Oscar especial. Donó todas sus ganancias a la caridad. The place I work in, the worker at my side. Frank, es un gran honor informarte que los lectores de cine moderno te han seleccionado como la estrella más popular de 1946. Es un placer otorgarte este busto de bronce de ti mismo. Gracias, señor Mayer. Le agradezco a usted y a todos los lectores de la revista Ciencia Moderna. Esto me alegra mucho. Muchísimas gracias. Su origen italiano y de clase obrera lo volvió muy consciente de los derechos civiles. Siempre se declaró en contra del racismo y apoyó la Asociación Nacional para la Superación de la Gente de Color. Desde su juventud, tal como su madre, fue miembro activo del Partido Demócrata. Hasta logró conocer a Franklin Roosevelt en persona. El piloto de la nave se llamaba Colin Kelly, un presbiteriano. ¿Y saben quién arrojó las bombas? Myra Levin, un americano judío. ¿Les parece que deberían haber cancelado el bombardeo porque tenían religiones diferentes? Piénsenlo, amigos. Usen sus cabecitas. No dejen que nadie los convenza de algo falso. Muy bien. Me voy a trabajar. ¿Dónde trabajas? Soy cantante. ¡Mentiroso! Vengan aquí, niños. The House I Live In tenía un mensaje, que Estados Unidos debería ser la tierra de la tolerancia racial y religiosa. En la época de McCarthy, esas opiniones podían causar graves problemas. ¿Es miembro del Partido Comunista o ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? Las estrellas de cine atestiguan contra los rojos durante la investigación del Congreso. El senador Joseph McCarthy opinaba que cualquier punto de vista liberal era comunista y su misión era cazar y eliminar a los rojos. En especial, sospechaba de Hollywood e investigó sin escrúpulos al mundo del espectáculo y las artes. Aquí está el testimonio de Louis B. Mayer, productor ejecutivo de MGM.
Como otras personas en la industria del cine, he hecho todo lo posible por eliminar cualquier influencia negativa para el público norteamericano. A pesar de que Frank Sinatra jamás atestiguó ante la Comisión de Actividades Antiamericanas, fue acusado de mostrar simpatía hacia el Partido Comunista y sus políticas. Grabación Sinatra, toma 3. A pesar de su previo entusiasmo por la carrera de Sinatra, Mayer empezó a preocuparse por la publicidad negativa que éste atraía. Un año después lo despidió. If you are a dream, I hope I never waken. It's more than I could bear to find that I am forsaken. Las opiniones político-liberales de Frank Sinatra le ganaron las críticas del gigante de la prensa de la derecha, Randolph Hearst. Su vida privada comenzó a ser revisada con lupa. Se publicó que tenía relaciones amorosas con Marilyn Maxwell y Lana Turner. Sinatra no tardó mucho tiempo en demostrar su ira hacia los periodistas y se ganó la fama de ser un pendenciero. To kiss you, but I would not dare. Mi vida privada es mía. Vivo mi vida lo mejor que puedo. Solo he tenido problemas con un reportero, y ese hombre está ahora muerto. Publicó algunas cosas bastante desagradables sobre mí durante unos 2 años. Fueron todas mentiras y fantasías. Fue un incidente desafortunado, la verdad. Pero francamente, si estuviera vivo y hubiese vuelto a publicar lo que publicó, yo lo haría otra vez. Una vez en el Hotel Astor tuvimos una pequeña confrontación y me arrojó una jarra de agua, una de esas jarras grandes y pesadas. Yo me había movido de mi puesto justo en el momento que él se acercó a la jarra. Antes ponían una jarra con agua para los músicos. Escuché un zumbido que cruzó la habitación. La jarra voló por el aire y se estrelló en el sitio donde yo había estado. Si me hubiera pegado, no estaría aquí. ¿En serio? Sí, fue un tiro perfecto. Creo que lo practicó durante semanas, estoy seguro. Y luego discutimos y al final quedamos como amigos como hasta ahora. Tenemos una amistad maravillosa. Tiene reputación de ser pendenciero. ¿Tú crees que lo es? Sí lo es. Se rodea de personas muy extrañas para asegurarse de ganar si se desata una pelea. Todos los grandes artistas, desde los más temperamentales hasta los más tranquilos, como Spencer Tracy o Gary Cooper, tenían un alma que podía explotar en cualquier momento. Lo que los convierte en estrellas es la pasión interior poderosa. Uno siente que pueden explotar en 1000 pedazos en cualquier instante si pierden el control. Frank tenía una tonelada de energía explosiva, tenía un demonio en el alma, y ese demonio le otorgaba la inmensa pasión que utilizaba para cantar. Esa energía se notaba en sus apariciones en vivo. Formaba parte de su personalidad. Decir que no era así sería engañarnos. Creo que todos lo sabemos. Si uno admira el extraordinario poder de Sinatra para cautivar a su público, entonces debe admitir ciertas cosas. Por ejemplo, la pasión que lo impulsaba. Lamentablemente, esa pasión también podía aparecer en circunstancias no tan apropiadas, en especial cuando perdía el control o se sentía acosado. Y eso le sucedía a menudo. Hello, young lover, whoever you are. I hope your troubles are few. All my good wishes go with you tonight. I've been in love like you. La mala
mala fama de Frank Sinatra, su carácter iracundo, su popularidad, su vida nómada y los rumores de sus amoríos con otras mujeres afectaron su matrimonio. Mi padre siempre nos llamaba y nos ponía sobre aviso diciéndonos, van a leer tal y tal cosa, pero eso no es cierto. Esto fue lo que pasó. Cling very close to each other. En ese sentido se puede contar con él. Él es muy honesto, jamás miente. Jamás. Poco después de que la esposa de Sinatra diera a luz al tercer hijo, Sinatra se enamoró de una actriz, Ava Gardner. La relación amorosa se volvió pública en 1949. Después de un cortejo tormentoso, Sinatra abandonó la casa de su familia y se fue a vivir con Gardner. Contra su voluntad, Nancy aceptó que el matrimonio había acabado y accedió al divorcio en octubre de 1951. Sinatra se casó con Gardner una semana después. Yo también me enamoré de ella. Era extremadamente hermosa. Poseía una belleza que te dejaba sin aliento. Era muy difícil resistirse a ella. Estábamos acostumbrados a no verlo en casa. Papá era como un vendedor que va de pueblo en pueblo y no nos sorprendió su ausencia. Lo que nos afectó fue el sufrimiento de mamá. El asunto fue muy público y eso aumentó la angustia de mi madre. Fue algo muy difícil. Aquí vemos a las estrellas, Frank Sinatra con su nueva esposa Ava Gardner. También está el famoso Robert Louis. Hoy se estrena Meet Danny Wilson con la aparición estelar de Frank. La pareja saluda a Milton Berle, quien no tarda en besar a la novia. El camarógrafo consigue un plano cercano de Dagmar, la hermosa estrella cuyo rostro es como un tesoro. Entre las estrellas de cine está Robert Preston con su nuevo bigote y los orgullosos padres de Frank Sinatra, quien han venido a ver a su hijo. La popularidad de Sinatra alcanzó su punto más bajo en esta época. Sus últimas películas habían fracasado, tenía problemas con sus cuerdas vocales y el público prefería el estilo de nuevos cantantes, como Frankie Lane. Peor aún, las ideas de Columbia Pictures eran muy diferentes a las de Sinatra. Mitch Miller era el rey de la música popular y las canciones novedosas. Sus discos se vendían por millones y Sinatra los odiaba. A Miller se le ocurrió grabar una canción, haciendo lo que formara dueto con Dagmar, una estrella del momento. La canción se llamó Mama Will Bark. Damas y caballeros, el Teatro Paramount presenta al espectáculo de la era moderna, Dagmar. Señor Sinatra. Sí, señora. ¿Por qué dice que soy un espectáculo? Porque eres un festín para los ojos. Por eso. It was the doggonest thing you ever heard. She said, Mama will bark, you look so lovely in the moonlight. Yes, but Papa will bark, your eyes are shining like the starlight. Yes, but Mama will bark, your lips are so inviting, darling, give me one more kiss. Mama will spank. The night is young and you are here so near. The Papa will No funcionó, bajaron las ventas de Sinatra y fue despedido de la compañía disquera. This is the moment I have dreamed of, darling, oh, what a bliss. Me deshice de varios problemas personales y me conseguí un agente nuevo. Contraté nuevos abogados y nuevos contadores. En realidad lo que hice fue borré la pizarra y empecé de nuevo. Pero jamás olvidé la experiencia que había adquirido durante aquellos años. Aprendí muchas cosas importantes en ese momento. Descubrí que había otra forma de usar lo que había aprendido.
Al principio estaba la palabra. Según dicen, y nadie es más consciente de la importancia de la palabra que los productores de Hollywood. He tenido la fortuna de aparecer en varias películas famosas que comenzaron siendo palabras en un guión. Palabras emocionantes que tenían un mensaje. Por ejemplo, esta película me hizo famoso en el cine. El libro causó una gran sensación y la película hizo lo mismo. Sinatra se había enterado de que el director Fred Zinnemann estaba planeando producir De aquí a la eternidad, una novela de James Jones. Frank decidió que quería protagonizar a un personaje mezquino y escandaloso llamado Mayo, que parecía tener características parecidas a las suyas. Obtuvo la parte, pero más adelante sufrió las consecuencias por ello. En El Padrino retratan a un acabado cantante estadounidense, hijo de padres italianos, que se obsesiona con obtener un papel en una película de guerra para recuperar su fama. Obtiene el apoyo de la mafia para conseguir el papel y luego sufre terribles consecuencias. Se corrió el rumor de que el personaje representaba a Frank Sinatra y su obsesión por obtener el papel de aquí a la eternidad. A pesar de las aclaraciones de Mario Puzo, el autor, Fred Zinnemann, el director, y Sinatra mismo. La historia se convirtió en parte de la mitología que rodea a Sinatra en la actualidad. Desde el principio Sinatra envió cables a Harry Cohn y a mí, en los cuales se hacía llamar Maggio. Firmaba Maggio y decía que era la persona adecuada para interpretar ese papel. Lo que pasó es que no pudimos contratar a Eli Wallach y decidimos probar a Sinatra. En ese momento Sinatra estaba en África, con Ava Gardner, quien estaba trabajando con John Ford en Mogambo. Cohn le envió un cable diciendo que si pagaba su propio pasaje de regreso, podía participar en una audición. Cohn era muy cuidadoso con el dinero. Sinatra costeó su propio viaje, realizó la prueba y consiguió el papel que deseaba. ¡Damas y caballeros, Frank Sinatra! Y obviamente era un actor muy astuto. Era consciente de las limitaciones de su talento histriónico y sabía cómo superarse, sabía cómo contar una historia con su actuación. Lograba convencer al público de las circunstancias y de sus emociones de una manera muy eficaz. No usaba técnicas complejas ni sofisticadas, pero convencía a todo el mundo de que sus emociones eran sinceras. Muchas de sus canciones, además de contar con su hermosa voz, eran relatos cantados. Estoy muy emocionado y sorprendido en realidad. No sé qué decir. Esto es algo completamente nuevo para mí. Al fin y al cabo, solo soy un cantante. Let's drink to your wealth. You're my bon ami. Hey, that's French. A liberty fraternity. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart. Después del éxito de From Here to Eternity, Sinatra recuperó su increíble popularidad. With impossible schemes, you can laugh when your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? En Hollywood también estaba la empresa disquera Capitol, que quedaría asociada con el nombre de Sinatra para siempre. Fue allí donde el cantante se convirtió en leyenda.
Durante la década de los 50, grabó 18 long plays para Capitol. Todos ellos se volvieron clásicos. Look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part. You have a head start if you are among the very young at heart. Nelson Riddle fue la clave del sonido de Sinatra en Capitol. Riddle era un increíble compositor clásico, de sinfonías, que había modernizado el estilo de las grandes orquestas. El resultado fue un suave sonido de swing, equilibrado con baladas románticas. Riddle inventó un nuevo tipo de disco que evocaba un solo sentimiento o tema. A través de mi vida y de mi carrera, ha sido un inmenso placer trabajar con los mejores conductores de orquesta que existen en el mundo de la música popular. Entre todos ellos, realmente creo que Nelson es el mejor. En todo sentido, para mí. Porque no solo compone hermosas baladas, música romántica, sino que también compone jazz maravilloso, increíble. Un disco es un estado de ánimo, uno lo pone. Siempre dije que un disco debía mantener un solo estado de ánimo, eso es importante. Y eso intentamos hacer. Frank fue el primero que pudo, que tuvo el poder necesario para hacerlo. Todos tratamos de hacerlo. Si uno graba un disco de swing, debe ser solo eso. Luego se pueden grabar baladas si uno desea. Pero no se debe cambiar el espíritu del disco. Si uno graba canciones románticas, hay que llenar el disco con ese tipo de música. Esos discos eran para bailar. Él producía todo, elegía los arreglos, elegía quienes componían los arreglos. Luego cantaba las canciones con una cierta emoción y le pedía a los compositores que se adaptaran a él. El día que grababa las canciones, salía todo perfecto. Si escuchan sus grabaciones desde las primeras, verán que hizo cosas revolucionarias. Tenía un estilo propio. Nadie volverá a hechizar de ese modo. Jamás habrá un cantante que hipnotice a su audiencia así. Nunca habrá otro Frank Sinatra. Nelson y yo nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Él hizo algunos arreglos para la orquesta de Tommy Dorsey. Cuando yo me fui de esa orquesta, continuamos siendo amigos y un día decidimos trabajar juntos. Cuando supe lo que estaba haciendo con Nat, decidí que debía trabajar con él porque era absolutamente genial. Componía unos arreglos verdaderamente hermosos, en arreglos maravillosos e inolvidables. Él y Nat tuvieron tanto éxito que quise ver si yo lograba hacer lo mismo. Quería llegar a ser un vocalista tan famoso como Nat. Jamás supe si lo logré del todo. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. El estilo que inventó Sinatra en la década de los 50 lo colocó entre los eternamente famosos de por vida. Songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna... Sinatra tomó canciones de salón y las elevó a otro nivel. Cualquiera que fuera el mito que lo rodeaba, siempre se dijo que su verdad estaba en sus canciones. You make me feel so young. You make me feel so spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots. Sinatra comenzó a aparecer regularmente en el nuevo centro turístico de Las Vegas. También realizó 20 largometrajes. Había alcanzado la cima de su fama. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you
feel so young. Veo muchos ojos. Tengo la extraña sensación de que me están mirando. La señorita Shirley MacLaine. ¿Shirley? Sinatra convirtió a Las Vegas en su centro de operaciones. El Sands a su vez se convirtió en sinónimo del clan de Sinatra. Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joe Bishop formaron un escandaloso grupo de cantantes con Sinatra a la cabeza. Comenzó a borrarse el límite entre el escenario y la realidad. Talk to me, talk to me, talk to me. No tengo la menor intención de salir al escenario. Por favor, que alguien hable con él. You set me all aflame and it's so pleasing. Be a goddamn shame if you were only teasing. So my love, before you go, turn off the light. En esta época, Sinatra era admirado y temido por igual por muchas personas del medio artístico, incluyendo sus amigos. Es un caballero muy poderoso. Jamás lo he visto usar ese poder de forma destructiva. Pero sí tiene opiniones si uno no le cae bien. Si alguien ha hecho algo que merece su antipatía, en general es buen juez. Es bastante justo en sus decisiones. No descarta a la gente porque sí. Por lo menos conmigo no lo hizo así. ¿Qué clase de cosas lo hacían enojar? La deshonestidad. Si alguien decía que haría algo y luego cambiaba de idea, esa clase de cosas. Muchos llegaron a decir que si le caías bien a Frank, tenías éxito. Y si no, no era así. Eso es un poco siniestro, ¿no le parece? Sí, eso es un invento de los medios. Él se ha ganado una reputación, no sé cómo decirlo, de que siempre obtiene lo que desea, de que tiene poder absoluto y que con solo chasquear los dedos lo consigue. Y tal vez sea cierto, pero jamás lo he visto usar ese poder para lastimar a nadie. Él y yo hemos tenido nuestras diferencias. A veces dejamos de hablarnos. La última vez no nos hablamos por 7 años. Hola amigos, saludos de su amigo Joey. Ese soy yo. Claro que mi nombre real es Frank Sinatra. Pero en mi última película protagonicé a Joey. Yo soy su amigo Joey. Pero antes de que vean esta película inusual, creo que deberían saber ciertas cosas de mi personaje. En primer lugar, él vive en su propio mundo. Joey tiene su propio lenguaje fabricado con sus propias palabras. Para empezar, tomaremos la palabra ratón. Este es un ratón, un hermoso ratón llamado Kim Novak. Ahora que llegamos hasta aquí, quiero decirles que el plural de ratón es ratones. Aquí hay algunos ratones. Para entender a Joey, deberían conocer su filosofía. Hay que tratar a las mujeres como si fueran damas y a las damas como si fueran mujeres. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater, never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. ¿Entienden ahora? Sí. Joe es un caso especial. Siempre se oían noticias de la pareja, noticias muy volátiles. Escuchábamos gritos y el ruido de objetos que volaban por todas partes.
Luego escuchábamos, no pienso ir con ese hijo de perra. Frank salía disparado y ella se pasaba todo el día diciendo, es imposible, ese arrogante, estúpido hijo de perra ni siquiera sabe cantar bien. Cuando llegábamos al teatro, allí estaba Frank, él empezaba a cantarle directamente a ella. Era evidente que su canción estaba dirigida a ella. Y Ava empezaba, ¡ay, míralo, Dios mío, no es maravilloso! Se ponía a llorar, él le seguía cantando, y yo le dije, pensé que lo odiabas. No, decía ella, es maravilloso, míralo. Estaban locos, se adoraban, pero peleaban todo el tiempo. Su matrimonio con Ava Gardner siempre había sido tempestuoso. Ella era tan voluble como él. Hubo informes de infidelidad y Sinatra admitió que hubo un intento de suicidio. El anuncio inevitable llegó en 1959. Se divorciaron por diferencias irreconciliables. Creo que él fue el amor de su vida. Sé que lo fue. Por lo menos eso creo. Eso fue lo que viví. ¿Por qué no funcionó? En mi opinión, fue porque había demasiadas presiones externas, presiones profesionales. Ella viajaba a un lado para filmar una cosa, él estaba en otra parte haciendo otra cosa, y no pasaban suficiente tiempo juntos. It's 2:45. No one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, so put another nickel in the machine. I'm feeling so bad. Can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but you've got to be true to your code. Make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I want to say. And when I'm gloomy, you gotta listen to me till it's talked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bend in your ear. But this torch that I found gotta be drowned, or it soon might explode. So make it one for my baby and one more for the road, the long
along. No hace nada a medias. Por ejemplo, si sabía que al día siguiente iba a grabar un disco, se pasaba la noche anterior estudiando las letras como si fueran poemas. Así sabía el contenido de las canciones, sabía dónde poner la atención, formaba frases musicales perfectas. Cuando llegaba el momento de hacer la grabación, Frank estaba completamente preparado. Love comes in and takes you for a spin. Ooh la la la, say magnifica. Sinatra conoció a Juliette Prowse durante la filmación de Can Can en 1960. Se comprometieron, pero jamás se casaron. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face, but such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong smile. It's not her smile, but such a lovely smile. So it's all right with me. Cuando Nikita Khrushchev visitó la filmación de Can Can, dijo que quería conocer a una de las figuras más famosas del mundo. Sinatra organizó un gran almuerzo para el premier soviético. Sinatra había obtenido lo que podía ofrecerle el mundo del espectáculo y comenzó a ampliar sus horizontes. He's got high hopes, 1960's the year for his high hopes. Come on and vote for Kennedy, and we'll come out on top. Sinatra conoció a John F. Kennedy, el candidato demócrata a la presidencia en 1960, a través de Peter Lawford, el cuñado de Kennedy. Joseph Kennedy le preguntó a papá que si podía conseguir el apoyo de Sam Giancana para que su hijo llegara a la presidencia. Mi papá le dijo que lo intentaría. Luego habló con Sam, el dueño de varios lugares donde él cantaba. Sam Giancana era un capo de la mafia con gran influencia en los sindicatos más poderosos de Estados Unidos. La historia de la mafia comienza con la prohibición en los Estados Unidos durante la década de los 20. Luego entraron en centros nocturnos y en el cine. Y más adelante se mudaron al oeste, donde invirtieron en Las Vegas. Eran dueños de todos los hoteles. También participaron en el negocio de las revistas y cosas parecidas. De 1920 a 1960, era imposible trabajar en el mundo del espectáculo sin estar conectado con estas personas. Y Sam tenía gran poder en los sindicatos más importantes. Podía influenciar en el voto de los miembros de estos sindicatos. Sam aceptó ayudar para beneficiar a Kennedy en las elecciones, y eso fue lo que hizo. Mi padre tuvo que pagar el favor, pues una mano lava la otra. Tuvo que trabajar en los centros nocturnos gratis de Sam y convenció a sus amigos para que hicieran lo mismo, porque ese había sido el trato. El senador Kennedy será el próximo presidente de los Estados Unidos.
Pero no hubo nada oculto y nada de lo que se hizo fue ilegal. Sinatra trabajó todo el verano en la campaña de Kennedy. Su clan comenzó a ser asociado con el nombre del futuro presidente. Cuando Kennedy ganó las elecciones, Sinatra organizó el baile de la inauguración presidencial. Ese año también compró un casino en Lake Tahoe, el Cal Niva. El casino estaba sobre la frontera entre California y Nevada, y además de los juegos de azar, brindaba asilo a todos sus amigos. ¿Ya es mi turno para cantar? When you're drinking, the show looks good to you. When you're drinking, you get stinking. It helps your point of view. But when you're sober, the skies all seem gray. Yeah, when you're sober, life's a pain. So you drinking, that's what I'm thinking, 'cause it's what I sort of like to do. I love Las Vegas. En pocos segundos verán una imagen familiar para los pobladores de Las Vegas que suele sorprender a los turistas. Mientras nosotros filmamos estas imágenes, los científicos esperan en una base de Nevada para hacer una explosión atómica. Pero, mientras tanto, verán un sol fabricado por el hombre. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Cuando Elvis Presley volvió de su servicio militar, Sinatra tuvo que enfrentarse a una explosión diferente. Elvis Presley desafió a Sinatra por el puesto del cantante más famoso del mundo, tal como Sinatra había desafiado a Bing Crosby hacía 20 años. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. It's such an ancient pitch. Switch, 'cause there's no nicer witch than witches. I love you, and I always will. Oh, my darling, I love you. Man, that's pretty. And I always will. Lo único que me amarga es escuchar a este tipo cantando una de mis canciones. ¿Acaso te has vuelto loco? La llegada de Elvis y el rock and roll socavó la fama del clan de Sinatra. La actitud arrogante de sus integrantes comenzó a parecer rígida y ensimismada. Sinatra jamás se reconcilió con el rock and roll y tampoco quiso adoptar las nuevas técnicas de grabación. Aseguraba que el cantante debía grabar con toda la orquesta, que grabar en diferentes bandas interrumpía la interacción entre el cantante y los músicos. Se arriesgó y formó su propia empresa de grabación llamada Reprise. Convenció a sus amigos Duke Ellington y Ella Fitzgerald para que firmaran contrato con su nueva empresa. Parecía que ahora controlaba todos los aspectos de su profesión, o al menos eso parecía. En 1963, cuando Sinatra solicitó la renovación de la licencia para su casino, aparecieron los primeros alegatos de que estaba asociado con la mafia. Recibí un llamado telefónico de Eddie King, uno de mis empleados. Él me informó que Giancana estaba allí con su novia y que habían tenido que detener una enorme pelea. En ese momento le dije que por favor lo sacara de mi propiedad. Jamás invité al señor Giancana al Calneva, jamás fui su anfitrión y jamás lo vi en el Calneva.
No todos los miembros del grupo de Kennedy le tenían tanta simpatía a Sinatra como parecía tenerle el presidente. Robert Kennedy le había declarado la guerra al crimen organizado. ¿Podría decirnos qué hace cuando debe enfrentar la oposición de alguien? ¿Acaso se deshace de él? ¿Podría explicarnos qué método usa, señor Giancana? No puedo contestar porque mi respuesta me incriminaría. ¿Puede explicarnos algo de cualquiera de sus negocios o piensa reírse cada vez que le haga una pregunta? Me niego a contestar porque creo que la respuesta me incriminaría. Creí que solo las niñas se reían cuando uno les habla, señor Giancana. Después del incidente de Cal Neva, el gobierno de Kennedy se distanció cada vez más de Frank Sinatra. El cantante se ofendió mucho cuando Kennedy visitó Palm Springs y se quedó en la casa de Bing Crosby, un notorio republicano, en vez de visitarlo a él. Al final de ese año, Kennedy fue asesinado. Había acabado la influencia de Sinatra en la Casa Blanca. También se acabaron sus campañas en favor de los demócratas. Abandonó el intento de renovar su licencia y vendió su empresa de grabación a la Warner por 1/3 de su valor en la bolsa, $3.250.000. ¿En algún momento tuvo miedo cuando secuestraron a su hijo? Díganos, ¿qué sintió en aquel momento? Cuando salí y no lo encontré, Sí. pues me asusté muchísimo. 16 días después del asesinato de Kennedy, Frank Sinatra Jr. fue secuestrado de un hotel en Lake Tahoe, donde actuaba como cantante. Frank, desde el primer momento, ¿sintió que lograría recuperar a su hijo o tuvo alguna duda? Estaba angustiado y algo preocupado, por supuesto. Lo estuve por bastante tiempo. Luego empecé a recibir llamados y me sentí mucho mejor. Creí que tal vez tenían intenciones de lastimar a mi hijo, pero en realidad solo querían dinero. Fue un placer dárselos, pero al principio estaba muy desesperado. ¿Y cómo reaccionó la madre de Frankie? Se comportó de manera estoica, pero en algunos momentos ella también estaba desesperada. Toda mi vida he sabido que esto podía pasarle a mi familia, y creo que cualquier familia famosa sabe que esto es posible. Que ella lo adoraba, lo idolatraba, y se notaba que él dependía de la muchacha. Era muy gentil con Mia. Fue una relación muy diferente a su relación con Ava. No discutían casi nunca. La relación con Ava podía explotar en cualquier momento. La relación con Mia fue mucho más tranquila. Parecían una pareja de ancianos, a pesar de que Mia era muchísimo más joven que él. El matrimonio duró menos de 2 años. Una vez más se dijo que las presiones laborales habían acabado con el idilio. En mi opinión, no hay mucho que decir al respecto, que no sería justo para las mujeres que estuvieron en mi vida que hablara de estos asuntos tan personales. Si esta fuera una discusión abierta y ellas estuvieran todas aquí, tal vez accedería, pero creo que eso también sería inapropiado. Creo que cada uno de nosotros tiene un camino personal que debe recorrer en la vida. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. But now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way,
A Sinatra jamás le gustó mucho la canción A mi manera, pero se convirtió en su tema más conocido, batió los récords de ventas en todo el mundo. La canción fue la más popular de Inglaterra durante 2 años. Cuando por fin descendieron las ventas de A mi manera, Sinatra anunció su retiro. Y así comenzó, según describe un comentarista, el adiós más largo de la historia. ¿De qué vamos a hablar? Frank, tus amigos de Hollywood te han dado un premio más. ¿Realmente piensas retirarte? Oh, sí, es permanente. Esa es mi respuesta. Frank, pero si le ofrecen un buen proyecto. ¿Una película? No, no lo creo. No, ni siquiera una grabación. ¿Qué planes tiene? ¿Para el año que viene? Ninguno. ¿Qué es lo que harás? Quiero descansar, eso es todo. Porque quiero relajarme por un año. Tal vez 6 o 7 meses, no lo sé. Pero quiero parar, quiero quitarme el reloj y descansar. ¿No piensas grabar para nada? No, no. Les avisaré en un año. En un año sabré lo que voy a hacer. En 1976 se casó por 4ª vez con Barbara Marx. El casamiento perduró, pero no el retiro. 3 años después empezó a cantar otra vez. Además, se convirtió en un ídolo nacional respetado en todo el mundo. Creo que cada uno se fue por su lado. Dean se volvió prácticamente un ermitaño. No lo veo mucho. Hablamos por teléfono, pero no lo veo. Sammy y yo hablamos mucho. Hace poco él estuvo en Reno y yo en Tahoe, pero no nos veíamos porque trabajábamos en el mismo horario. Casi no veo al resto de los muchachos, ya no sé dónde están. Así son las cosas. Cuando uno deja de trabajar con un grupo, muchas veces no vuelve a ver a sus integrantes. Creo que pasa en todas partes. Uno se hace amigo de sus compañeros de trabajo, pero cuando cambia su empleo, no vuelve a verlos. ¿Fue como usted lo esperaba? No fue lo que esperaba. No fue suficiente. ¿Lo presionaron mucho para volver? Así es. Me enviaron cartas, me llamaron, todos me lo pidieron. Fue, en general, un pedido general. Después de una carrera de 60 años laureada con Óscares, premios Grammy y numerosos premios por sus trabajos de caridad, Sinatra volvió a batir los récords de venta en 1993 con un disco de duetos. Continuó viajando y apareciendo en escena hasta los 79 años. A beautiful melody from some enchanted land, down deep in my heart I hear it say, is this the day? Yo era una de las muchachas que iba a verlo cantar al Teatro Paramount en Nueva York. Muchos años después tuve la ocasión de trabajar con él. Al verlo comencé a temblar como una hoja. Cuando me enteré que coprotagonizaría una película con mi ídolo, no podía creer que al fin lo conocería en persona. Nunca se lo dije a Frank. I alone have heard this lovely strain. I alone have heard this glad refrain. Must it be forever inside of me? Why can't I let it go? Why can't I let you know? Why can't I let you know the song my heart would sing? That beautiful rhapsody of love and youth and spring. The music is sweet, the words are true, the song is you.
Creí que te referías a otra persona. Adelante. Es un gran placer darte este premio maravilloso. Muchísimas gracias, Jimmy. Se los agradezco a todos ustedes. Estoy realmente emocionado por este acontecimiento. No lo esperaba para nada. No lo esperaba. He tenido mucha suerte en mi vida. Pero he contado con la amistad de personas maravillosas como la de Jimmy Stewart, Gene Kelly, un grupo de gente maravillosa. Todos me ayudaron mucho porque no creo que les importe esto. Yo era más joven que ellos. Pero he disfrutado cada momento de mi vida y de mi carrera. He vivido una vida increíble y se los agradezco a todos. Gracias por venir a verme. No sé más que decir. Muchas gracias. Gracias. Creo que en el mundo de la música y el espectáculo yo quisiera ser recordado como alguien que incorporó cosas nuevas, cosas que han durado mucho tiempo. Quisiera también ser recordado como cantante y como un buen padre. También quisiera ser recordado como un buen hijo y un buen amigo. Eso es lo máximo que se puede pedir. Tal vez sea pedir demasiado. And day under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Night and day under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning way down inside of me, and its torment won't ever be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day.